Bueno, vuelvo con lo que estaba haciendo. Entonces voy a copiar acá y lo voy a importar en mi Visual Studio, clonando el repositorio. Pego. Voy a elegir por acá, acá y acá. Bueno, debería clonar el repo y empezamos. Abrir. Bien, acá tengo el README. Estamos todos al mismo nivel, ¿no? Tenemos todos creado el repositorio e importado en el Visual Studio. Estamos todos igual. Por ahí había leído que alguien preguntaba si había que crear una SSH key por cada repositorio y no. Es simplemente eh, para autenticarnos contra GitHub, pero no hace falta crearla a cada rato. No pasa nada. Yo lo clono desde GitHub porque desde Visual no puedo. Qué raro, che. Hoy una chica me escribió también que no estaba pudiendo. Sí, quizás es una versión vieja del Visual Studio, ¿puede ser? ¿Así lo instalaste hace mucho o ahora? Eh, Como recién, ¿me viste recién ahí cómo lo importé? ¿Cómo lo cloné? Te aparece una carpetita acá que dice clonar repositorio, apretás ahí. A mí me pasaba lo mismo y cuando actualicé pude hacerlo así. Bien, sí, debe ser la versión del Visual Studio. O sea, no tenés que tener ninguna carpeta abierta. Si tenés alguna carpeta abierta, acá no te aparece el botoncito. Bueno, empecemos con el primer archivito. Vamos a empezar viendo la diferencia entre cons, let y bar.js. Empecemos comúnmente o antes. Eh, dice lo instalé hace poco, lo voy a instalar de nuevo, sí. Con el comando git clone desde el cmd, digamos, de la línea de comandos. Si esa es otra forma, también lo iba a explicar de esa lo iba en algún momento iba a hacer una así para que sepan varias formas de hacerlo. Porque todo en programación, la misma cosa se puede hacer de 10 maneras distintas. Bueno, vamos con, por ejemplo, var nombre. Esto, no sé si para los que empiezan ahora como programadores recién ahora les es común usar var o directamente ni lo ven, pero en general antes se, eh, se usaba con var, ¿no? Entonces acá defino una variable que es el nombre de la variable, justamente es nombre, y le asigno el valor Fernando. Si esto lo imprimo la variable nombre y lo ejecuto, obviamente va a imprimir Fernando, ¿sí? Nada del otro mundo hasta ahora. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo diferentes scopes? Se llama scope, ¿sí? Uso esa misma variable dentro de otro scope. En este caso sería el scope de un if, ¿sí? Yo acá estoy haciendo un if de true, cosa de que entre siempre por este if. Y a esto, acá a nombre, le asigno otro valor. No sé, Luis, por ejemplo. ¿Qué pasaría ahí? ¿Sí? Lo razonable es que imprima Luis, ¿sí? Porque esta misma variable acá la está modificando. Pero normalmente antes lo que pasaba era que podíamos definir la misma, digamos, y definir una variable dentro de este scope y así todo modificaba esta o sobreescribía esta que estábamos definiendo acá arriba. Entonces pasaban cosas como esta, ¿sí? Que imprime Luis. Cuando en realidad nosotros no queremos que sea global. O pasaban cosas
muchas más raras que si quieren después se las comento. Entonces, nada, salieron las nuevas definiciones como son let y cons. Let, ¿sí? Que son más, tienen más diferencia de scopes. Entonces, si yo corro esto, ¿qué creen que se va a imprimir? Ahora lo voy a bajar así lo ven. Ahora con este código con LED, antes con bar imprimía Luis. Ahora con LED, ¿qué creen que va a imprimir en esta consola? Muy bien, Fernando. Acá lo voy a poner para abajo y acá está. Fernando. ¿Por qué? Porque este es un scope distinto a este que es el global. Entonces está bien que solo acá adentro exista nombre, pero acá adentro es Luis y afuera es Fernando. Si yo acá pusiera un console log, ¿sí? Y pongo nombre, entonces me va a imprimir Luis y después Fernando, ¿sí? Luis y Fernando. ¿Está? Bien. Ahora también podría ser de la otra forma, solamente modificar. Y esto no me haría más falta. Yo, esto se fija, dentro de este scope, ¿está nombre? No. Del scope que está más arriba, ¿está? Sí, está. Bueno, listo. Entonces lo modifico. Entonces ahora imprimiría solo Luis. Y después están las cons, que son las constantes. Que en general siempre vamos a empezar definiendo a todo como constante. Y después, si en algún momento vemos que esa constante va a cambiar el valor, la cambiamos por let. Y las constantes son siempre valores constantes. Entonces, acá esto nos debería tirar un error porque estamos queriendo modificar una variable que no es variable, sino que es constante, y no debería modificarse el nombre. A ver, debería tirar un error. Ahí está. Si acá la definimos nuevamente, entonces esto sí funcionaría, pero estaría dentro de este scope, ¿sí? Son dos constantes distintas. Y acá imprimiría Fernando, porque no la está modificando. Es una nueva. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Todos tenían claro la diferencia entre cons, let y bar? Bar no lo vamos a usar nunca. Si la estaban usando, se deja de usar. Bien. Siempre constantes y let. Bueno, vamos con el siguiente. Vamos con template string, si les parece. Vamos a crear otro acá. Sea template string. Bueno, entonces definimos una constante, nombre otra vez, y le vamos a poner, no sé por qué, siempre tengo la manía de poner los personajes de Casado con Hijos, así que vamos a poner Pepe. Y vamos a poner otra constante que sea el nombre real. Y el nombre real es, en este caso, Guillermo. ¿Cómo harían para concatenar el nombre y, o sea, la constante nombre y la constante real e imprimirla por consola? Comúnmente, ¿cómo lo harían? Vamos a definir otra constante donde va a ser lo que se va a imprimir. ¿Cómo le podemos poner? Salida. Vamos a decir salida. Le ponemos, o sea, ¿cómo se haría comúnmente? Nombre más un espacio más real. Y acá lo vamos a imprimir. Salida. Y esto imprimiría Pepe espacio Guillermo. Esto es lo que... Claro, esta Walflios es lo que esperaba que contesten, digamos. Esto es lo normal, digamos, solo que comúnmente se solía hacer. Pero nada, desde que están el template string, digamos, lo correcto o lo mejor sería, digamos, vamos a poner
salida 2 es, vamos a poner las comillas y acá ponemos la signo pesos y llaves y le ponemos nombre, espacio, de nuevo, bueno, ¿qué pasó? Real. Y esto sería lo mismo que acá arriba. Entonces acá yo le voy a poner salida 2. Y imprime lo mismo. ¿Sí? No es jQuery. Esto no es jQuery. Es una funcionalidad de JavaScript. Se llama template string. Esto. De hecho, si nosotros, a ver, podemos hacer un console log y podemos igualar salida es igual a salida 2 y debería salir un true. A ver. Bien. O sea, se construyen de distintas maneras, pero el valor es el mismo. Y esto también lo bueno de estos de esta forma de escribir es que podemos poner enters o escribir cualquier cosa que tenga saltos de líneas y seguiría funcionando igual. Bueno, en este caso guarda el false porque acá tienen estos saltos de línea, ¿no? Ya no es el mismo valor. Esto lo voy a sacar. De hecho acá con esto se suele hacer también templates HTML. Entonces podría poner acá HTML. Y nada, seguiría funcionando igual o se puede seguir construyendo un string, digamos. ¿Hace falta que agrande más el código? ¿Se ve bien ahí? ¿A ese tamaño? ¿Lo llegan a leer? Bueno, bien. ¿Se entendió bien template string? Esto lo vamos a usar mucho, o se usa mucho en realidad. Vamos con funciones flecha. Vamos con uno nuevo, se llame flecha. ¿Cómo se definen las variables, o digo, las funciones generalmente en JavaScript? ¿Sí? Con la palabra function. Function y vamos a hacer una suma, o sumar sería en realidad. Y vamos a pasar un parámetro A en B. Y acá abrimos llaves y vamos a retornar A más B. Y vamos a imprimirlo en pantalla. Y sumar y le pasamos 10 y 20. Entonces esto debería imprimir en pantalla la suma de 10 más 20, ¿sí? 30. Bien. Estos tipos de funciones ya se dejaron de usar y se pasan a usar las funciones que se llaman las funciones flecha o flecha gorda o no sé, tiene varios nombres, depende del país. ¿Cómo sería la función flecha de esta función? Bueno, primero hay que asignarlo a una constante y vamos a poner sumar. Igual, paréntesis, paréntesis, acá donde le pasamos los parámetros. ¿Ve? La flecha y la llave. Y acá retornaríamos el mismo valor. Return A más B. ¿Sí? Esto entonces lo vamos a comentar. Y debería pasarnos lo mismo acá. Bueno, debería devolver 30. ¿Sí? ¿Está bien? La diferencia, lo que está bueno de esto también es que, por ejemplo, las funciones que se resuelvan en una sola línea, como en este caso, o que el return sea en la primera línea, se puede borrar el return, borrar la llave y borrar la segunda llave. Entonces quedaría así. Esto funciona exactamente igual.
Entonces acá nos debería seguir funcionando. Entonces esto es mucho más legible que esto. ¿Sí? Se reduce mucho el código. Ahora les voy a dar un ejercicio rapidito. Vamos a hacer, yo se las voy a poner en función normal y ustedes la van a pasar a función flecha. Y acá vamos a retornar. Hola. Y vamos a poner así. Lo que está usamos esto. Pero ¿por qué me pasa eso? Ponemos nombre. Y acá le pasamos nombre. Y acá vamos a imprimir. Saludar. Saludar. Fernando. ¿Quieren tomarse un minutito para esta función pasar la función flecha? ¿Se animan? Y me la van pegando acá en los comentarios. Hola Mauricio. ¿Recién te sumás? Con saludar. Nombre. Bueno. Martín, Verónica, muy bien. Martín, lo único que si, acordate que si se puede resolver en una sola línea, no hace falta ni las llaves ni el return. Muy bien. Así tal cual me lo ponen. Entonces, bueno, la vamos a modificar acá. Entonces, cons saludar es igual a nombre. Flecha. Saco la llave, saco el return y saco la otra llave. Si lo hicieron así, espectacular, felicitaciones. Muy bien. La otra, como está poniendo, bueno, no puedo leer el nombre, pero DSN, no sé cuánto. Cuando es una sola, un solo parámetro, no hace falta poner estos paréntesis. O sea, pueden estar como no pueden estar, ¿sí? Es así. Pic, pic. Esto funciona igual. ¿Sí? Y otra, cuando no tiene parámetros, por ejemplo, que acá sea hola mundo. Y acá no se pase ningún parámetro, ¿sí? Simplemente quedan los paréntesis vacíos. ¿Sí? Entonces acá vamos a sacar esto. Vamos a correr esto. Y hola mundo. ¿Entendió? ¿Entendieron todos? Quedó claro la función flecha porque en general, a menos que en casos muy especiales, vamos a usar la función con la palabra function. Pero en el 95% de los casos vamos a usar la función flecha. ¿Sí? Tiene una pequeña diferencia que cómo tratan el scope con el dis, pero en el 95% de los casos vamos a usar la función flecha. Cuando tengas que usar algo específico con un dis, pero en general casi nunca. O sea, tranqui, vamos a usar siempre estas. Vamos a seguir con destructuración. A ver, esto es interesante. Vamos complejizando de a poquito. Destructuración.js. Acuérdense de los nombres de los archivos, nunca poner espacios, comillas, no, comillas no, bueno, sí, comillas, acentos o caracteres así medio especiales porque dependiendo en la máquina donde se corra puede no funcionar, digamos una ñ, por ejemplo, en nuestra máquina que son en español pueden funcionar, pero en otras máquinas que no tengan ese locale, digamos, no va a funcionar. Entonces siempre tratemos de usar, no usemos ni acentos, ni ñes, ni espacios, ¿sí? Para los nombres de los archivos. En general, para nada. Estructuración. Vamos a definir una constante
que vamos a poner personaje. Personaje. Y vamos a definir un objeto. ¿Sí? Un objeto en JavaScript, ¿sí? Es algo que tiene propiedades y valores. ¿Sí? Por las dudas, para el que no lo sepa, vamos a definir un objeto que se define simplemente abriendo llaves. ¿Sí? Esto quiere decir que acá esta constante va a ser un objeto. Y le vamos a definir un nombre. ¿Sí? Este es el nombre de la propiedad, de una de las propiedades que va a tener este objeto. Y le vamos a poner Pepe Argento. Otro sería, vamos a ponerle real, otra vez como hicimos antes. Y este sería Guillermo Franchella. Espero que esto no pase nada con derechos y todo eso. Bueno, y vamos a poner la profesión. Zapatero. O vamos a hacer así, nombre, apellido. Vamos a poner acá, apellido. Acá le ponemos Argento. Nombre Pepe. Apellido, Pepe. Listo. Y vamos a poner una función que vamos a llamar get descripción. Estamos mezclando español con inglés, pero bueno, no importa, es para modos, solo a modo de educativo. Entonces esto sería una función, ¿no? Yo les dije que no íbamos a usar más la palabra function, así que nada, la borramos. Y esto se define así nomás. Get descripción, y acá vamos a hacer un return de nombre, apellido es y profesión. ¿Parece bien así? Modo de ejemplo. Bueno. Ahora yo quiero imprimir o sacar estos valores, sacarlos y usarlos en mi código, ¿no? Entonces, si yo quisiera usarlos, entonces pondría const nombre es igual a personaje.nombre. Entonces acá, dentro de esta constante, yo voy a poder usar el nombre, ¿no? Y vamos a repetir con lo otro. Ah, mira, acá me faltó la O. Entonces acá... creo que era con... Ah, me quedó, bueno. Ahí está. Y vamos a poner acá a apellido. Y acá vamos a poner profesión. Entonces acá tengo los valores por separado de ese objeto. Entonces yo acá voy a imprimir nombre, apellido y profesión. Si todo sale bien, debería imprimir Pepe Argento Zapatero. No. Profesión y non define. Ah, le puse pero. Ahí estamos. ¿Hasta acá llegaron todos? Hasta ahora no vimos nada de estructuración. Ahora viene justo viene la parte en que vamos a usar de estructuración. Bien. Vamos a deestructurar estos valores que sacamos en
en una constante en una sola línea, ¿sí? Entonces pondríamos constante, vamos a poner llaves, nombre, apellido, profesión, y esto es igual a personaje. Personaje. Vamos a comentar esto. Y esto debería funcionar exactamente igual. O sea, estas tres líneas las convertimos en esta sola línea, ¿sí? Todo lo que está acá dentro del personaje terminan en estas constantes de acá. Muy bien. Ahora también, si quisiera, podría poner acá, no sé, por ejemplo, edad, que no lo tenemos. Nos debería tirar un indefinite, ¿no? Ah, no lo pusimos acá. Edad. Undefined. Perfecto. Pero si acá también podemos asignar valores. Le decimos que por defecto, no sé, es 50 años. Entonces, acá y ahora imprime 50. ¿Sí? O podríamos agregar la propiedad acá edad, ¿no? Dice profesión. Sí, ya me di cuenta. Ahora, esto en una función. ¿Cómo haríamos para hacer destructuración en una función? Por ejemplo, vamos a poner una función que sea imprimir personaje. Personaje. Y acá le pasaríamos, por ejemplo, el personaje, ¿no? Personaje. Que es este que está acá arriba. Bueno, en realidad esta es la función recién. Ah, me faltan. Esto es igual. Y la función flecha. Y acá vamos a hacer un console log de esto mismo. Es más, voy a tirar esto, lo voy a sacar de acá y esto lo voy a mover para acá arriba. Y acá tendríamos que hacer personaje, punto, nombre, personaje, punto, apellido, personaje, punto, profesión, personaje, punto, edad. Pero la idea es que no queremos eso, queremos hacer exactamente esto. Entonces, podemos pasar por parámetro, o sea, en el parámetro de la función ya destructuramos la entrada. Entonces, esto funcionaría igual. Esto lo vamos a comentar. Pasó. Ah, claro, todavía no ejecuté la función. Entonces acá le pasamos personaje. Que este sí es la constante esta que está acá arriba. Y ahí estamos, el mismo resultado. ¿Se entendió? Sí, buenísimo. Bien, bien, sí. Bueno, sigamos entonces. Estos, los que vienen trabajando con React, seguramente ya lo utilicen mucho, así que nada nuevo para ellos. Pero sepan que se usa mucho esto. También podemos destructurar con arrays. O sea, por ejemplo, vamos a definir un array que se llama personajes. Y vamos a poner acá pp oni ok. Si nosotros tenemos esto acá y queremos asignarlo, nosotros tenemos este array, ¿no? De personajes. Y nosotros lo queremos sacar a otras constantes. Entonces, ¿cómo pondríamos? Constantes. Personaje 1 es igual a personaje de 0. Entonces acá tendríamos... Esto, a ver, esto lo voy a pasar para arriba. Vamos a comentar esto.
Bueno, dejémoslo ahí. Entonces acá, si imprimo esto, P1, debería imprimir nada. Personaje y Notepaint. Personajes. Esto lo voy a sacar porque si no va a molestar en la consola. Ahí está, esto solo. Pepe, muy bien. Lo mismo si quisiéramos con el 2 y con el 3, ¿no? 2, personaje 3. Y acá sería el índice 1 y el índice 2. Y acá imprimiríamos P2 y P3. Entonces acá imprimimos y tenemos Pepe, Moni, Coqui. Ahora, podemos estructurar esto directamente en constantes, otra vez como hacíamos antes. Y le decimos P1, le vamos a asignar el índice 0, se lo vamos a asignar a la constante P1. Esto ya, olvídenlo, ya es ejemplo pasado. A P2 le vamos a asignar el índice 1 y P3 le vamos a asignar el índice 2. Y esto es igual a personajes. Y acá seguiríamos imprimiendo lo mismo, ¿no? Porque están acá donde la estoy definiendo a las constantes. Corremos esto. Y lo mismo. Ahora ponele que quiero solamente Coqui. Quiero el 3. Simplemente dejamos las comas ahí. La índice 0 no lo queremos. El índice 1 no lo queremos. Queremos el índice 2. Y acá solamente vamos a poder imprimir P1 y P2. Vamos a imprimir solamente P3. Coqui. Bueno, de estructuración hay mucho más. Pero nada, con que sepamos esto, vamos a poder avanzar tranquilamente en el curso. ¿Hasta acá se entendió bien? La magia de React, bueno, no es JavaScript en realidad esto. ¿Qué dice? Pero el personaje lo tenés comentado, igual funciona. ¿Qué parte? Él está corriendo la función de abajo, claro. Ahí en función haces la reestructuración asumiendo que es personaje, pero si tenés otro objeto, los mismos valores o similares, ¿no habría conflicto? Vos decís en esta de acá. Es buena pregunta. A ver, si yo acá, acá estoy consumiendo, o sea, estoy queriendo que se ejecute esta función. Si yo acá le paso otro objeto con otras propiedades, esto no va a funcionar. ¿Sí? Nosotros acá estamos estructurando un objeto que tiene una propiedad de nombre, una propiedad de apellido, una propiedad de profesión y una que puede ser quizá edad, pero como le estamos definiendo un default, no pasa nada, si no tiene edad. ¿Sí? Pero si nosotros le pasamos un objeto con otras cosas acá, no. Bueno, dejemos de estructuración y a ver qué nos falta. Flecha ya vimos. Template. Bueno, vamos a empezar con los callbacks. Acá donde empieza lo complicado. O es más, en realidad es más difícil de explicarlo que de entenderlo. Vamos a ver cómo sale. Entonces vamos a crear un archivo nuevo que se llame callbacks.js. Este lo vamos a cerrar. Cerramos. Cerramos. Cerramos y cerramos. Y esto vamos a empezar de cero. ¿Estamos todos en el mismo lugar? Para continuar. Bien. Bueno, habíamos visto una función ya que, o habíamos visto en las anteriores clases un poquito de callbacks con la función que viene con JavaScript que es setTimeout. Así que vamos a empezar con esa misma. Así le explicamos con algo que ya vimos.
para empezar. SetTimeout es una función de JavaScript que va a ejecutar una función callback después de un determinado tiempo. El primer parámetro es la función callback y el segundo parámetro es el tiempo. Entonces vamos a empezar con el tiempo, que esto se ejecute después de 2 segundos, ¿sí? Y acá vamos a escribir la función. Vamos a hacer una función que no reciba nada, no reciba ningún parámetro, ¿sí? La flecha y las llaves. ¿Sí? Esto es una función. Una función, un callback es una función que se pasa como parámetro a otra función. ¿Sí? Es quizás medio rebuscado de entender, pero una vez que se acostumbran no lo es tanto, ¿sí? Una función que se puede pasar como parámetro para que lo ejecute la otra función, ¿sí? Entonces, acá vamos a imprimir... hola mundo. Vamos a hacerla fácil. ¿Sí? Entonces, si esto lo imprimo, después de 2 segundos se va a ejecutar esta función que imprime hola mundo. 2 segundos y hola mundo. Esto es lo mismo que yo lo escribiera así. Vamos a comentar este. Esta función la saco de acá. La escribo acá abajo. Le pongo saludar. Es igual a esto. ¿Sí? Y acá paso la función saludar. ¿Sí? La vamos a poner arriba por un tema de que quede más ordenado. ¿Sí? Entonces, esta función saludar la estamos pasando como parámetro a esta función setTimeout que la va a ejecutar cuando pasen 2 segundos. ¿Sí? Entonces, si ponemos de nuevo, debería resultar lo mismo. 2 segundos y después ejecuta la función. Perfecto. Bien. Hasta ahí. ¿Me siguieron todos? ¿Pudieron ver la diferencia? O va, en realidad es, o sea, escrito de dos formas distintas, pero que es lo mismo. Se va contestando, voy comentando esto. Eso, mira esta pregunta. ¿Callback se llama a la función que va en el parámetro o a la función que tiene una función como parámetro? Se la llama a la función que va como parámetro. ¿Sí? Es algo que se va a ejecutar en el futuro. No sabemos cuándo. ¿Sí? En este caso sí sabemos que es porque nosotros le pusimos 2 segundos. Pero en general lo hacemos cuando se va a primero se tiene que ejecutar algo antes de que pase lo que estamos pasando por parámetro y no sabemos cuándo. ¿Sí? Vamos a borrar esto y vamos a hacer un ejemplo de que nosotros somos un servicio que devolvemos un usuario. ¿Sí? Nos van a pasar un ID de un usuario, un identificador, y nosotros le vamos a devolver el objeto de un usuario. ¿Sí? Entonces vamos a definir primero una función get usuario by ID. ¿Sí? Y acá le vamos a pasar por parámetro el ID. Y vamos a definir acá dentro de esta función un objeto. Const user es igual a definir usuario. Le ponemos ID. El ID que nos viene por parámetro. ¿Sí? Le vamos a asignar el mismo ID. Esto en JavaScript es redundante. Si ponemos así, ya sabemos que acá dentro de este objeto estamos definiendo una propiedad ID que va a tener el valor que viene por acá. Y le vamos a poner un nombre. Y en este caso voy a poner mi nombre, ustedes pongan el suyo. Armando. Y que este simplemente para... No, simplemente para hacer demorar este servicio, le vamos a poner un timeout también ahora. Que, no sé, después de
Un segundo. Ejecute la función. Que la función va a ser... No, vamos a retornar el user. ¿Se entiende esta línea? No es muy compleja. Estamos definiendo que después de un segundo vamos a devolver este usuario que estamos definiendo acá. Esta es una función flecha. Pero como el return es en una sola línea, solamente pongo este user. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a llamar a la función. Entonces get usuario by ID. Ponemos, no sé, por ejemplo el ID 10. Y ya está. ¿No? Ah, y lo deberíamos imprimir. Ok. Este va a devolver. Para hacerlo más entendible, para que se entienda mejor, vamos a poner acá una llave. ¿Cómo podemos hacer para que se entienda bien? A ver, vamos a poner una llave. Y acá vamos a retornar. No, retornar nada. Vamos a hacer una... Imprimir en pantalla el user. User.nombre. Vamos a hacer así. Entonces, que después de un segundo nos imprima en pantalla el usuario con ID 10. Que el usuario con ID 10, vamos a simular acá, es Fernando. Vamos a hacer acá esto. ¿Qué me pasó? Ah, me falta un retorno. A ver si era eso. No. Inspector token. ¿Dónde puse una llave de más? ¿Alguien que me ayude? A ver si lo ve. Tengo llave, tengo llave, tengo llave. De timeout. Faltó la... No. La línea 11. Es verdad. Ahí estamos. Gracias. Bien. Fernando. Vamos a borrar esto así se ve más claro. Después de un segundo me devuelve Fernando. Hasta ahí estamos bien. No tenemos callbacks todavía. Hasta ahora. Ahora vamos a implementar un callback. Porque en realidad... Cuando... Muchas gracias por ayudarme. Muchos ojos ven más que uno. Nosotros cuando en realidad llamamos a una función que pedimos un usuario, en realidad nosotros queremos hacer algo con ese usuario, ¿o no? No la función que te está devolviendo el usuario. Entonces nosotros cuando lo llamamos, después de llamarlo, queremos que se haga algo con ese usuario, ¿no? Ahora, a ver cómo puedo hacerlo fallar. Quiero hacerlo fallar. Si yo acá pongo cons usuario, que es el que va a devolver esa función. Bien. Y yo acá lo imprimo a ese usuario. Usuario. ¿Sí? Y acá devuelvo el usuario. Esto no debería andar. A ver, ojalá que no ande. Undefined. Bien, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué es undefined este usuario? Si acá lo está devolviendo. A ver si alguien me puede decir, después de lo que vimos en la clase pasada, de lo que es el flujo de JavaScript. ¿Por qué acá me dice que es undefined? Cuando acá se lo estamos devolviendo y debería devolver el user con ID 10 y el nombre Fernando. En realidad, claro, acá en realidad esto lo está ejecutando. Está, claro, exacto. Porque está, a ver, voy a ir leyendo. Porque se está ejecutando primero. Porque está tratando de retornar algo que aún no existe.
sino después de un segundo. Exacto. Usuario no está definido y ahí. Justamente lo que dice Resegal, que está queriendo imprimir un usuario que todavía esta función no la devolvió. ¿Por qué? Porque esta lo va a devolver recién después de un segundo. ¿Sí? Todavía, en lo que es el flujo de JavaScript, esto todavía se está ejecutando. O sea, está en proceso, pero todavía el usuario no fue retornado. Entonces, esto es un error común en JavaScript. Se suele ver estas cosas. O se suele pensar en programar así y después te das cuenta de que no. Entonces, ¿cómo hago para yo poder llamar al usuario y después poder hacer algo con ese usuario? Por ejemplo, imprimirlo en consola. Yo quisiera imprimir el nombre solamente. Entonces, bueno, vamos a borrar esta parte de acá. Y lo que se suele hacer es, entonces, yo le paso el 10 como ID y además le voy a pasar una función que quiero que se ejecute cuando ya esté resuelto el usuario. Entonces, acá vamos a pasar una función. Entonces, acá pique, función flecha, llave. Y acá vamos a imprimir. ¿Qué vamos a imprimir? El usuario. Que el usuario nos lo va a pasar por parámetro esta función de acá arriba. Esta función va a recibir como parámetro una función y cuando ejecute esa función le va a pasar como parámetro este usuario. Entonces acá lo vamos a recibir. Este es el usuario. Acá le podría poner Pepe o lo que sea, ¿no? La estoy definiendo yo el nombre. Usuario. Y acá vamos a imprimir usuario.nombre. Esto ya acá no va. Y esta función. Y acá vamos a recibir una función que le podemos poner Pepe. Le podemos poner función. Le podemos poner, como se suele poner, callback. Entonces esta función callback la voy a ejecutar acá. Y se la voy a pasar. Y le voy a pasar como parámetro user. A ver si puedo separar esto, quede más claro. Crucemos los dedos de que esto funcione. A ver. Después de un segundo, Fernando. Eso. Bueno. ¿Se entendió? Es difícil. Yo sé que al principio es difícil de entender esto. Por eso trato de ir bien despacito con esto. Porque si no se entiende esto, después es un dolor. A ver sus comentarios. Voy a bajar esto, así se ve todo. Ahí. Me perdí un poco al final. Sabía que iba a pasar eso. ¿Podés mostrar bien todo el código? Sí, ahí lo estoy mostrando. Un repaso más, por favor. También. Vieron, es difícil. Esta función está simulando de que va a ir a buscar un usuario a una base de datos. ¿Sí? O yendo a buscar un usuario a donde sea, a un archivo, a una base, a otro servicio externo, lo que sea. Eso estamos simulando acá que esto va a demorar un segundo. Es una locura un segundo, ¿no? Esto es simplemente a modo de que se pueda ver. Un segundo en un programa es un montón de tiempo. Pero nada, lo estamos simulando para que podamos verlo. Esta función está simulando que va a ir a buscar un usuario y va a devolver este usuario que fue, lo buscó a la base de datos, lo que sea, hizo el select, y este es el objeto con los valores. Con el ID que le pasamos por parámetro acá. ¿Sí? Después de un segundo, listo, ya tengo el usuario. Y ahora, tomá, te lo doy. Claro, pero el tomate lo doy y yo no lo puedo hacer lineal ejecutando la función. Porque yo no sé cuánto va a demorar. Esto es asincrónico. Entonces, ¿qué hago? Te paso. Entonces esta función le dice, bueno, pasame el ID y además pasame una función que quieras que ejecute cuando yo ya tenga el usuario acá en memoria. Cuando yo este usuario ya lo tengo acá después de un segundo que le pusimos acá,
te ejecuto la función que vos me pases por parámetro. Y entonces ahí vos ya puedes hacer lo que vos quieras con este usuario cuando esto esté resuelto. ¿Ahí se va entendiendo mejor? Entonces, cuando consumo esta función, le paso que quiero buscar el ID 10 y le paso como parámetro esta función. Esto es otra función, ¿no? Y la puedo poner acá si quieren. Cons. A ver. Y le podemos poner imprimir. Imprimir usuario. Imprimir usuario. Y acá le pongo igual. Pego. Y acá le paso imprimir usuario. A ver. ¿Qué están poniendo? Bueno, ahí ya algunos ya entendieron. Sí, mejor, sí, excelente. Dice, claro, cuando ejecuta esa función ya existe el usuario. Claro. Cuando se ejecuta esta función, o sea, la está ejecutando, esta función está ejecutando, o sea, esta función getUsuarioById está ejecutando esta función, que está pasada por parámetro acá, ¿sí? Es este mismo nombre. ¿Sí? Es esta. Fíjense que acá se llama imprimir usuario y en el scope, en el contexto de esta función se llama callback esta función. Pero porque yo lo definí acá. Si yo acá le puedo poner auto, no sé, cualquier cosa. Y acá le pongo auto. Entonces se ejecuta esa función. ¿Sí? Entonces acá ya el usuario ya está resuelto después de un segundo. Ya está en memoria. Entonces puedo seguir haciendo código. Puedo manipular esa data. ¿Sí? Y acá puedo ponerle punto, no sé. Quiero hacer una manipulación de datos, entonces le hago punto to. A ver, creo que era uppercase, así que no sé si. A ver. No es una función. Ok. ¿Cómo era que se llamaba uppercase? Ah, si no le pongo los paréntesis, no va a funcionar. Ahí está. Entonces fíjense que acá está Fernando, pero esta función es la que está manipulando esa información. Fíjense, yo pasé acá mayúsculas el valor Fernando. ¿Sí? En general, esto acá se le suele poner callback. ¿Sí? Se le suele llamar callback. En general. Bueno, y esto se suele poner directamente dentro de esto, porque obviamente así ahorramos líneas de código, ¿no? O sea, comúnmente lo van a ver así, no separado como, o sea, entender se entiende más separado, pero en general se suele ver el código así. ¿Sí? ¿También? Y después, es más, si quieren podemos acá imprimir. Es más, podemos usar de estructuración acá si queremos. Entonces acá ponemos nombre y ID. Entonces acá vamos a hacer uppercase de nombre y acá imprimimos ID. Y usamos todo. Y es más, usamos de estructuración, template de string y callbacks, todo lo mismo. Entonces ponemos acá nombre. Nombre. Y ID. ID. Y esta. Me falta la uppercase acá. Y bueno, corremos esto. Después de un segundo, nombre Fernando, ID 10. O sea, en este caso las callbacks se usan para poder imprimir esa función de manera asincrónicamente correcta, porque de lo contrario estaría undefined. Exactamente así como lo decimos, Nico. ¿Y el set timeout no lo puedes hacer directamente en una línea? Sí. Sí. O sea, esto puedo borrar acá, sí. Ya están muy avanzados ustedes. A ver ahí, funciona, debería funcionar. Ahí estamos. Estamos usando todo lo que aprendimos. Genial, lo hice para que se... Bien. ¿Qué más podemos...? Ah,
Otra cosa que no le dije al template de string, que esto puede... Se lo explico acá, pero nada. Acá no solamente puedo poner variables, sino que puedo poner, por ejemplo, 10 más 10, ¿no? Y esto va a imprimir 20 acá. Eso no se los había mencionado antes. Es algo que me acordé ahora, ¿sí? Imprime 20. No es que solamente acá se pueden poner constantes o variables, ¿sí? También se puede poner cualquier cosa acá que se pueda resolver. Bueno, y ahora esto es la parte fácil. Vamos a la parte más difícil de callbacks, ¿les parece? Vamos a tener que meter un poquito más de código. ¿Todos me vienen siguiendo bien? ¿Están codeando o solamente me están siguiendo? El miércoles queremos saber cómo minar criptos. No, pero eso no hace falta programar para eso. Al llamar a get usuario by ID también se puede en una línea. Estoy codeando a full. Todo en paralelo, bien. Oye, mejor si codean ahí en paralelo. Esto, si se puede hacer en una línea, y sí, sí porque está resuelto en una sola. Así que esto podría ser así también. Así funcionaría también. O sea, hay algunos que codean y otros que no. Los que no codean, o sea, después pónganselo a codear ustedes mismos, porque si no, se les va a complicar, en serio. Tienen que desarrollarlo ustedes. Hasta que no lo desarrollan, no les va a quedar grabado en la memoria cómo se hace. Bueno, después quiero ver sus repos. Al final, algo que le tenía que comentar. Me acaba de confirmar el dueño de una Software Factory, sería de una consultora, que va a poder tomar gente, va a poder contratar gente. Así que los que no tengan trabajo y nada, se pongan las pilas acá con la capacitación, los voy a poder recomendar. No sé cuántos van a tomar, si uno, dos, tres, cuatro, la verdad no sé. Pero me dijo que sí. Es más, lo van a hacer público ahora en estos días, ahora en LinkedIn, en su página. Pero bueno, nada, somos un montón acá y solamente van a ser un par. Así que nada, a ponerle el mayor esfuerzo. Eh, y sí, 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 digo sí, sí y no saben por qué. Es porque los estoy leyendo y les respondo sin decir lo que estoy leyendo. Me viene bien eso porque sin laburo ando. Bueno, lo que pasa que no va a haber, o sea, no es laburo para todos. Es más, todavía no me dijo si uno, si dos, si tres, no me dijo cuántos. Está viendo el presupuesto, pero ya en estos días me dice cuántas personas. Consulta Prox, ¿cuánto durará la cursada? Ese es un tema también, porque no tengo un tiempo. O sea, sí tengo los temas que quiero dar. Después de que basemos la nivelación, quiero que hagamos un programa de línea de comandos. O sea, que nosotros desarrollemos un comando, ¿sí? Donde podamos poner en la línea de comandos el comando y haga algo. Después tenemos que ver cómo hacer una API con un endpoint, ¿sí? Después que esa API se comunique con una base de datos. Después de que también pueda enviar mails. O que se pueda comunicar con otros servicios externos. No sé, vamos a ver qué servicios públicos hay, no sé, del clima, de superhéroes, de películas, lo que sea, vamos a consumir otros servicios. Tenemos que, bueno, enviar mails, tenemos que, bueno, hacer una API de registro de usuarios básica, de tokens, tenemos que hacer un cron, algo que se pueda ejecutar en determinado horario del día y, no sé, suba archivos a un servidor FTP en algún lado. O sea, yo les quiero dar las cosas que yo sé, por la experiencia que tengo, van a usar en un laburo. O sea, las cosas mínimas.
que van a usar en un laburo. Eh, Así que nada, con esos temas se ven seguros día a día en el laburo. Entonces nada, que vayan, si los voy a recomendar, que por lo menos sepan lo que van a hacer en el día a día, lo básico, ¿no? Después, en el día a día de un programador, el programador está todo el día googleando cosas, aprendiendo cosas nuevas. O sea, es imposible saber todo. O sea, yo hasta una boludez que, no sé, hacer un filter capaz de un array, voy y lo googleo porque no me acuerdo capaz una pavada. Y voy y lo googleo, o sea, por más que ya lo sabía. Es normal. Pero nada, pero que sepan por lo menos lo básico. A ver, los voy a leer. Mm, qué buena onda, me ponerse las pilas. Yo quiero aprender bien a full. Pero ¿sabes si sería front o backend las vacantes? O sea, yo los estoy formando para backend. O sea, con lo cual serían para backend. O sea, no los estoy. En esta formación no hay nada de frontend. O sea, no vamos a ver ni Angular, ni React, ni Vue, ni Polymer, ni nada de esos frameworks de frontend. Así que, más que nada para formar especialistas en backend. En otro curso, en el futuro, quizás haga de frontend. Pero no es algo que me guste mucho también. Por eso empecé con el backend. La verdad que no importa cuántos, aunque más mejor, pero importante es que los mejores o más pilas le pongan consiga su primer laburo. Tal cual. Está buenísimo todo el temario. El otro día usé NodeMailer y terminé haciendo PHP. Ajá. Bueno, demasiado. Para que sigamos ahí. Sigamos con. Porque se nos va la hora. Sigamos con el infierno de los callbacks. O callback hells, que se le dice. Así que imagínense que lo llamaron el infierno de los callbacks, así que imagínense lo que es. Vamos con un archivito nuevo y vamos a poner acá callbacks.js. Bueno, empecemos. No, no, igual lo escribiste bien, ¿eh? Yo lo escribí mal. Callback health, o sea, o es plural los dos o es singular los dos, ¿o no? Vamos a cambiar el nombre acá. Vamos a ponerle en singular. Callback health. Claro, así como lo decís, Agus, es que después de esto, en versiones que fueron saliendo, primero salen las promesas, que las promesas alivianan mucho todo esto, y después salen los async await, en versiones más nuevas. Que nada, async await es el paraíso comparado a esto. Pero bueno, hay que saberlo porque es fundamental saber bien asincronismo en JavaScript. Vamos a ir definiendo objetos, porque los vamos a usar como data de base de datos, si no se nos va a complicar. Entonces vamos a poner empleados, no, un array dije, ahí está. Y el primero le vamos a poner id 1. ¿Seguimos con casados con hijos o cambiamos la temática? No, no, vamos a hacer casado con hijos. Vamos a poner acá ppRG. No, vamos a poner solo nombre. Ahí vamos. Otro id 2. La vamos a poner. El tema es que quería hacer empleados salarios. Y de la familia Argento solo trabaja Pepe.
Así que no, vamos a poner nombres reales. Vamos a poner, bueno, paginación, la verdad. Otro nombre. Marta. Eh, 3. Nombre. Tíreme un nombre. Y gana poco encima, sí. Si igual a Think Wait es. Es más para los callback health. Cuando se define una sync, es lo mismo. O sea, por más que no esté visualmente en el código, se instancia una promesa. Yo estoy desempleado, así que no me pongas. Vamos con Manuel. Bueno, bien. Y con sueldos. Sueldos, no sé si en todos los países será sueldos. Supongo que salarios es lo más normal, pero bueno. ID, el 1 va a tener el sueldo. Que dice gano poco, así que mi nombre va. El hijo de Canigia. Cuando finalice el curso de estación. Bueno. Sueldo. Vamos a poner que gano 1500 pesos. Para el ID 2. Le vamos a poner que gana. ¿Qué es lo que pasó? Sueldo. Le vamos a poner 2000 pesos. Ah, acá me equivoqué. Este pique. Es un array. Y el ID 3 no trabaja. Solo trabaja el 1 y el 2. Manuel está desempleado. Así lo hacemos bien como la vida misma. Bien. Se nos está yendo la hora. ¿Seguimos? ¿Están todos con ganas todavía de seguir? ¿O cortamos y seguimos el miércoles? ¿Sigo? Bueno. Vamos a hacer una función que reciba como parámetro un callback y que devuelva el empleado que recibe del ID que recibe por parámetro. O sea, un get empleado by ID que lo devuelva en la función callback. ¿Sí? Lo mismo que vimos en el anterior, pero con data que hay que filtrar en serio. Entonces, get empleado by ID. Le vamos a pasar el ID y vamos a recibir como parámetro lo que habíamos visto antes, callback. Flecha y llaves. Tengo los dedos fríos todavía. Lo primero que va a hacer, lo primero que tenemos que hacer es que si por ejemplo acá recibimos el 1, vamos a tener que devolver este. Si recibimos el 2, vamos a tener que devolver este. Si recibimos el 3, este. Y si recibimos 4, 5, 6, 7, lo que sea, que el usuario, que ese empleado no existe. ¿Sí? Tal cual la vida misma, tal cual una base de datos. Entonces, vamos acá a poner empleado es igual y vamos a agarrar ese array de arriba, empleados, y vamos a usar la función find, que es una función que viene con el objeto array. ¿Sí? Es una función de JavaScript que sirve justamente para encontrar algo. ¿Estamos bien? Entonces,
esta función find, a ver si, a ver acá se ve. Sí. Bueno, si leen la documentación, el primero va a ser una función callback, lo que recibe acá. Bueno, claro, o sea, para que find nos devuelva algo encontrado, nosotros le tenemos que decir ejecuta esta función. ¿Sí? O sea, vamos a escribirlo así se entiende más fácil. Vamos a poner acá. O para que se entienda mejor vamos a poner los paréntesis. Me va a o sea, yo le voy a pasar le voy a pasar una función callback y él en la función callback le va a pasar como parámetro primero este objeto, a la siguiente iteración este objeto y a la siguiente iteración este objeto. Entonces, lo que vamos a hacer acá es decirle que por cada uno, vos del que sea, si el ID es igual, devuélvemelo. Entonces, sería de empleado.id tiene que ser igual al ID que está como parámetro este. ¿Entiendes? Es que es todo en una sola línea, es difícil de entender al principio. ¿Quiere que se lo separen más líneas? O así estamos bien. Acá, básicamente lo que estoy haciendo es haciendo un find del array de empleados que lo va dentro de esta función find, lo va a iterar, va a ir uno por uno y va a ejecutar esta función por cada uno de esos empleados. Y si esta condición se cumple, me lo va a devolver. Y si cuando me lo devuelva, me lo va a poner acá. Esto es... A ver qué dice... Ese sería un if. O sea, todo lo que yo evalúe termina siendo un if. O sea, es una evaluación, digamos. Está haciendo... Cuando son tres iguales, compara el valor en sí. Entonces está comparando el valor que está viniendo por acá. Y este valor es este de acá que va a recibir como parámetro esta función. Bueno, sigamos. Yo les recomiendo que después lo practiquen. Porque si no, así visto solamente se les va a complicar. Entonces acá vamos a poner si empleado. O sea, si acá este find me devolvió 1. Porque si acá me pasan por parámetro un 4, ya no tengo ese empleado. O sea que esto va a estar en undefined. Entonces, si tengo un empleado, voy a ejecutar la función. Y se lo voy a devolver. Y se lo voy a hacer que ejecute. No se lo voy a devolver. Voy a hacer que ejecute esta función pasada por parámetro con el empleado que encontré acá. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer la parte de la ejecución. Vamos a definir una constante acá como si fuera que es el ID, que vamos a buscar. Así lo dejamos fuera, para que se entienda mejor. Entonces vamos a ir a buscar el ID 1, que sería Fernando. Entonces acá voy a llamar a getEmpleadoById. Acá estoy consumiendo la función. Está mal escrito empleado en el if. Gracias. Acá está bien escrito, empleado. Sí. Bien. Acá voy a hacer que se ejecute esta función, ¿no? Entonces, lo primero que le tengo que pasar en esta función es el ID. El ID lo definí acá, así que lo voy a pasar acá. ID. Y después me está pidiendo que le pase una función callback, que es lo que yo quiero hacer con ese empleado. ¿Sí? Entonces acá vamos a escribir una función. Y la función, fíjense que la función le está pasando empleado. Entonces acá vamos a recibir un empleado. También que le deje la E o le escribimos empleado. En general en esa se suele poner una sola letra, pero vamos a hacerlo así para que se entienda mejor.
Yo acá podría hacer cualquier cosa, ¿no? Podría poner así y funcionaría igual. No tiene por qué ser el mismo nombre que está acá adentro, ¿sí? Justo da la casualidad de que le estoy poniendo ahora el mismo nombre, pero no tiene por qué ser el mismo nombre. No, fíjense que yo pinto, bueno, a ver, pinto esta y esas no se pintan. Selecciono acá, esas. Bueno, y acá vamos a imprimir en pantalla el empleado. Pero vamos a imprimirlo con un comentario, ¿no? El empleado. Entonces, y, y es empleado. Es más, hacemos de estructuración, sí, usamos todo, ¿no? Si no, no tiene sentido. Vamos a poner acá nombre. Nombre. Después acá vamos a seguir escribiendo. Vamos a poner tiene un sueldo de tanto. Pero hasta ahora lo dejamos acá. Con puntos suspensivos, porque nos falta más data. Vamos a ver hasta acá cómo funciona. ¿Sí? Vamos a borrar todo esto. Acá. El empleado Fernando. Muy bien. Funciona como lo habíamos pensado. Ahora, ¿qué pasa si yo acá pongo un 2? ¿Funcionará? Bien, Marta. 3. Manuel, bien. ¿Y si pongo un 4? Si pongo un 4, acá esta parte no la tenemos desarrollada todavía. ¿Por qué? Porque no hizo nada, o sea, después del if, o sea, están undefined acá, entonces con lo cual no entra acá. ¿Y acá? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a hacer callback empleado. Estamos probando, ¿no? Ahora, obviamente sé que esto no está bien, pero estamos probando. ¿Qué pasará? Hizo nombre de undefined. O sea, acá... Uy, ¿qué toqué? Este callback está mandando un undefined y acá está queriendo hacer una estructuración de ese objeto, que es undefined. Entonces tengo un problemilla acá. ¿Cómo se resuelve ese problema? Ese problema, obviamente, se encontraron los primeros que empezaron a desarrollar en JavaScript y en callbacks y dijeron, no, esto tenemos que resolverlo de alguna forma. ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, cada vez que, que pase algo o que no se encuentre lo que quiero o pase algún error algo, el primer parámetro va a ser un error y el segundo el objeto que quiero. Entonces, si tengo un error, hago algo con ese error. Y si tengo el objeto que quiero, hago algo con ese objeto que quiero. Entonces acá voy a mandar un error. Que vamos a ponerle, vamos a mandar una excepción. New. No, vamos. Sí. New error. Y acá le vamos a pasar el empleado no existe. ¿Sí? Y acá en este, claro, como el primer parámetro. Hola. Bueno, ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí está. Bueno, la gata quiso acá escribir código también. Volvamos. Sí, invasión. ¿Qué pasa acá con esto? Bueno, vamos a ejecutarlo y vemos qué pasa. Ah, ajá, pero pará, porque acá me falta código. O sea, si yo acá recibo un error, si tengo un error, imprimo en pantalla el error, ¿no? Entonces acá voy a imprimir error. Es más, para que quede más claro, vamos a poner acá. Pero. Error. Y acá que imprima el error.
Vamos a ver si con ese o tengo que poner punto message. Pero bueno, vamos a seguir por ahí. Y acá, nada, un retorno. Bien. Entonces, si esto está entrando por acá, va a dar. El primer parámetro le va a pasar error. Primer parámetro de error. Entonces, si hay error, imprimimos en pantalla y salimos de la función. ¿Sí? Porque nada. Ah, no, y acá. No, está bien. Bueno, vamos a ver qué pasa hasta ahí. Vamos a borrar esta en la consola. ¿Qué está pasando? No le gusta esa llave. Nombre de undefined o null. Ok, claro, porque no está pasando nada. Entonces no, vamos a hacer eso. Claro. No vamos a poder usar de estructuración acá. La estructuración me parece que salió después de los callbacks. Empleado. Vamos a poner acá. Y acá vamos a poner empleado.nombre. Vamos de nuevo. Vamos esto acá. Play. Error, el empleado no existe. Muy bien. Es lo que queríamos. ¿Hasta ahí me siguen bien? ¿Qué pasa ahora? Quiero que me digan a ver si me siguen atentos. ¿Qué pasa ahora si yo acá pongo un 1? O sea, Fernando. ¿Qué pasa? Los espero a leerlos. ¿Qué pasa ahora si yo corro este código? A ver, alguien más que conteste, que se anime. Devuelve el objeto y después el error. Eso no lo entendí. Devuelve el objeto y después el error. Imprime Fernando y después el error. El error me dio a mí. ¿Y qué se va a imprimir por pantalla? A ver, voy a hacer una pregunta más específica. ¿Qué se va a imprimir por pantalla? Por pantalla, obviamente, acá, o sea, ejecuta los dos callbacks. No. O sí, ejecuta los dos callbacks. Porque tenemos, nos quedas, ejecuta los dos callbacks. Tienen razón. Sí, sí, ejecuta los dos callbacks. ¿Por qué? Porque están mal desarrollados. Eh, entonces, viene por acá, encuentra el empleado, entra al if y entra este callback. Y pasa como primer parámetro el empleado. O sea que va a ejecutar esta función. La ejecuta. El empleado va a estar en la variable error. Y no en la variable Fernando, porque es el primer parámetro. ¿Sí? Entonces, entra por acá. Dice, ¿hay error? Sí, pero en realidad no. Sí y no. O sea, el error tiene un objeto adentro, pero es el empleado, no es un error. Entonces va, pero como este if da true, viene, imprime error. Imprime Fernando. Y sale. Y encima, el código sigue acá, porque acá no tengo un else. Entonces ejecuta este callback. Y otra vez vuelve a entrar por acá con error, error, error. Y va a imprimir el error también. Está todo mal desarrollado. Muy bien. Igual esto, quería que pasen cosas cuando le ponía un ID válido. Esto primero acá. El primer parámetro de error, acá no lo tengo que pasar. Entonces, null. Error no hay. Solamente el empleado va en el segundo parámetro. Ahora, si lo dejo así, va a seguir esto corriendo. Como acá no tiene un else, también va a ejecutar este. Entonces, no quiero que se ejecute ese. Return. Y así yo creo que podría llegar a funcionar. ¿Lo ejecuto? Vamos a borrar esto acá. El empleado, Fernando. Espectacular. Y cuando pongo acá
Un 5. Error. El empleado no existe. Espectacular. Se marearon, ¿no? Y esto que todavía no entramos al infierno de los callbacks. Esto es lo que vimos recién. Todavía no puse nada nuevo. No puse nada nuevo. No entré al infierno todavía. Maldito infierno. No, pone maldito infierno y esto no es el infierno todavía. Esto todavía es el paraíso. ¿Sabés que sí? Cantar, sabía. No. ¿Dónde borraste, Fer? No alcancé a ver. Pensé que usualmente se ponía en un if. Esa es la entrada al infierno. ¿Qué dice PK usar return en vez del else? Es lo mismo. A mí me gusta más poner el return, porque ahí se termina el código. O sea, yo quiero devolver al empleado y terminar el código de ese método. O sea, ¿para qué va a tener un else si no me hace falta? Cuando pida el sueldo se complica. Cuando pida el sueldo entramos al infierno. Bueno, les voy a dejar... Hasta acá se entendió todo, ¿no? Sí, todo porque no quería que entre a los infiernos de JavaScript. Eh, bueno, hasta acá tenemos lo del empleado. Les voy a dejar como tarea, a ver si puede y les sale. Tienen que escribir otra función muy parecida a esta, pero que devuelva el salario por el ID. ¿Sí? Una vez que escribieron el salario por el ID, tienen que después poder poner acá, es consumir esa función de ir a buscar el salario por el ID y modificar este log y que diga el empleado Fernando tiene un sueldo de 1500. El empleado Marta, ahí entramos con el quilombillo. Bueno, el empleado o el empleade, pongan y listo. El empleade Marta tiene un sueldo de 2000. Y el empleado, en el empleade Manuel no trabaja en la empresa. No, claro, pues si es un empleado trabaja en la empresa. Oh, y ahora venís vos, Rengi. Dale, ahí está. Claro, Manuel no es un empleado. Así vamos a poner. Manuel no es un empleado. No, pero está en la lista de empleados. Manuel no cobra sueldo. Manuel trabaja ad honorem. Bueno, lo que quieran ustedes. Pero se entiende la idea, ¿no? Tienen que crear una función que sea muy parecida a esta, que se llame get sueldo by ID. Y acá dentro de esta función, obviamente, como el empleado, o sea, acá obtuvimos un empleado, o sea, tenemos un empleado que trabaja en la empresa. Listo. Ahora que sabemos que ese es un empleado de la empresa, queremos saber cuánto cobra. Entonces, si no hubo error, acá vamos a obtener el salario. ¿Sí? Obtenemos el salario. Y si tiene salario, le ponemos el mensaje, el empleado tal tiene tal salario. Y si por casualidad, por si viene un error, entonces mostramos el mensaje, el empleado tal trabaja de honorem. O es pasante o lo que sea, lo que quieran poner ustedes. ¿Sí? Entonces, y esto, si el empleado no existe, ya está. Sale por este error y esta función no se sigue ejecutando. ¿Sí? Y entonces ahí entramos en lo que es el infierno. Porque empezamos a concatenar. Esto va a quedar una onda así, ¿no? Vamos a copiar este código. Y quedaría una onda así. Get
sueldo. Get sueldo by ID. Y acá viene el sueldo. Si no hay un error, entonces quiere decir de que tiene sueldo. ¿Sí? Y entonces acá vamos a poder poner el empleado tal. Esto me falta una llavecilla por acá. Y esto lo vamos a poner acá arriba. Acá vamos a poner el mensaje que dijimos. Y lo que es el infierno sería básicamente es que esto acá podemos empezar a concatenar acá callbacks, de callbacks, de callbacks, de callbacks. Y eso es lo que es el infierno, digamos. Esto se termina siendo una pelota importante que es imposible de leer. Entonces por eso, bueno, después surgen las promesas que lo hacen mucho más legible. Y no tenemos que andar concatenando esto. Si hay error, si no, seguimos y nos vamos metiendo y más adentro y más adentro y más adentro. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ya acá les di una pista, ¿no? La tienen fácil. Básicamente acá sueldos by ID y tienen que definir la otra función get sueldos by ID. ¿Sí? ¿Lo dejamos eso para la próxima clase? Bueno, esto lo voy a borrar. Por ahora esto queda así y vamos a pushear el código. Acá en el readme vamos a agregar. Vamos a poner que vimos diferencias entre var, let, var, let y const. ¿Qué más vimos? Vimos funciones flecha. Vimos, ¿qué más vimos hoy? Vimos templates string. Templates strings. Vimos estructuración. Y empezamos a ver callback. O vamos a poner callback básico. Creo que básico va con acento básico. Y empezamos a ver lo que es callback head. Bueno, hasta acá llegamos hoy. ¿Les parece? Vamos a pushear esto antes de que nos vayamos. Vamos a poner esto. Saque. Poner nivelación, no sé. Nivelación. EMMAScript 6. Porque todo esto está en EMMAScript 6. Nivelación EMMAScript 6. Ahí está. Y le hacemos el push. Muy bien, mientras termina esto, voy abriendo esto. Acá. Y acá están. ¿Qué pasó? Ah, está. Y acá están los archivitos con la documentación que pusimos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Llegaron todos al final? ¿Entendieron todos? Los que no entendieron o no llegan a entender, nada. Después voy a subir al video de YouTube para que lo puedan volver a ver despacito y puedan ir, nada, codeándolo ustedes mismos. Cuando lo codeen ustedes mismos, recién ahí lo van a entender. Se los aseguro. Tienen que codearlo ustedes para entenderlo. Bueno, así que nos vemos el miércoles. Chau, chau.